quiero enseñar este tejo que tengo aquí, que es un árbol muy importante para mí, porque se hizo su primer modelado pues en los 80 del siglo pasado, yo creo que en el 84, 85, algo así. Y bueno, es un árbol que yo estudié 40.000 veces pues eso, cuando cuando era un teenager. Y, y bueno, y este árbol para mí representa, bueno, ahora os cuento por qué es tan importante, y es porque representa la revolución de Masahiko Kimura y sus nuevas técnicas, esas técnicas que en aquel momento parecían locas, con esas herramientas que diseñaron para él, con sus motosierras y todo esto, y sus trabajos locos en la madera muerta, que tanto nos inspiraron a todos los occidentales, ¿no? Entonces, este es un árbol que yo veía en el libro de Kimura cuando era un chaval, y me lo miraba y alucinaba. Y bueno, y de repente, en un momento dado de mi vida, no sé, hace como 5 o 7 años, me encontré con este árbol en Japón, perdido por ahí en un vivero de cuyo nombre no quiero acordarme. Y bueno, y tuve la ocasión de comprarlo y de traérmelo para España, ¿no? Era un árbol, o sea, es un árbol que en aquel momento no tenía nada que ver con la forma original que aparece en el libro de Kimura. Y bueno, pues después de aquello, compré el árbol, se lo llevé al maestro, a Kimura, le entregué aquella especie de seta que era en aquel momento, y lo volvió a trabajar. Y después de eso lo traje a España, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo estamos, bueno, estoy tratando de desarrollarlo y llevarlo bueno, a lo que yo entiendo que es la imagen que quería transmitir el maestro Kimura, ¿no? De árbol de montaña muy castigado, con esas ramas así hacia arriba, como él hace los chamaecíparis. Y bueno, ahora lo que os quiero enseñar, que no quiero que se me pase, es el libro del que os estoy hablando. Tengo la edición japonesa, y bueno, que posiblemente la tengáis. Aquí está. Entonces, veis que bueno, el material de partida es alucinante, porque alucinante de malo. O sea, es una auténtica estaca de tejo, un cilindro con ramas también cilíndricas y apenas sin verde utilizable. Entonces, con sus técnicas y bueno, la motosierra y demás, bueno, pues creó este diseño. Bueno, este es el siguiente paso, con una mínima expresión de verde y todas estas maderas muertas, ¿no? Como de un tronco pues partido por un rayo, y bueno, algo más que partido, ¿no? Porque prácticamente no queda nada de la copa. Vale, entonces cuando yo lo encontré años después, pues era, pues eso, pues como una seta, todo esto lleno de verde. Y este es el árbol. Y este librito, pues es la edición española, porque os lo digo porque a lo mejor os resulta más fácil conseguir este libro que el de Kimura, que vale una fortuna, y vamos, y los hay contaditos. Y bueno, y es exactamente igual, incluso está en la misma página, y este es un libro que, que hay que ver y hay que tener, porque está todo lleno de antes y después, y este mismo libro es el que yo veía con 15 años, y me estudiaba cada uno de los detalles. Entonces, por eso que me siento tan afortunado de poder tener en casa ese árbol que fue o sea, que es el icono de la revolución de la motosierra de Kimura. La verdad que trabajar en un árbol como este es como, ¿qué diría yo? Como si has soñado toda tu vida con Claudia Schiffer y de repente un día toca a tu puerta para decirte que está enamoradísima de ti sin haberte conocido. Entonces, bueno, lo que yo he tenido esa suerte y lo de Claudia Schiffer todavía no, pero ya tampoco me interesa. Prefiero el tejo. Bueno, la cosa es que voy a hacer el mejiri en este tejo que ha crecido libremente desde la temporada pasada. O sea, tiene el crecimiento del año pasado, tiene el crecimiento de este. Está, bueno, un poquito desequilibrado según qué zonas. Y voy a ir detallando
bueno, cómo hago ese trabajo. Recordar que la idea o sea, este es un árbol con un aspecto extremadamente dramático, árbol así como en una cumbre, partido por un rayo y en algún momento casi muerto, que se ha recompuesto a partir de un par de brotes con el paso de los años, ¿no? Entonces, considero que teniendo en cuenta eso, las masas tampoco hay que hacerlas excesivamente grandes y me gustaría, bueno, pues que todas estuvieran bien perfiladas por debajo y las ramas dirigiéndose un poco hacia arriba, ¿vale? Entonces, voy a darle una oportunidad a todos estos brotes interiores que, bueno, pues que han perdido fuerza con respecto a estos otros que han crecido con mucho más vigor. Y la técnica es bien sencilla, que es, bueno, eliminar los brotes más fuertes. Además, vamos, no solamente voy a quitarlo de este año, sino una parte del crecimiento del año pasado. Entonces aquí empezamos. Se hace primero un desbaste para, bueno, tener una visión un poco mejor de la zona en la que se está trabajando. Y ya después se hace el trabajo fino. Pero vamos, bueno, ahora mismo hay como un 30% de los brotes tienen un corte, se les ha recortado y el resto están sin tocar. Eso garantiza que en unas semanas van a poder desarrollarse sin ningún problema, volverá a brotar. Voy a echar un vistazo a ver cómo vale. Bueno, un poquito de ajuste. Vale. Entonces, otra cosa que voy a hacer es lo que hice en esta rama, y es eliminar las hojas que se dirigen hacia abajo con cuidado de no pelar la corteza. Se van eliminando para que la rama quede más perfilada, más limpia. En el caso de que estuvieran muy duras, es mejor utilizar la tijera, ¿vale? O sea que si tiramos y vemos que ofrece mucha resistencia o simplemente si queremos asegurar, pasamos así la tijera y ya está. Vale, pues ahora mismo. Claro, es que solamente con esto, o sea, es que el cambio en la masa es salvaje. Vale. Ahí está perfecta. Se podría hacer un corte así perfecto de tiralíneas de seto, pero bueno, a mí sencillamente es que eso no me gusta. Y además para la salud del árbol, en este caso no es lo mejor, me refiero a recortar absolutamente todo. Otra cosa que sí que puedo hacer y es para promover una mayor emisión de yemas traseras, de yemas adventicias, sí que en la parte interior donde hay brotes con hojas ya muy viejas, ahí sí puedo eliminar algunas, porque esa reducción del volumen de verde va a empujar al árbol a crear nuevas yemas. O sea, cuando le quitas verde al árbol, su tendencia es reponerlo. Y para reponerlo necesita brotes nuevos. Y ahí es donde, bueno, es con lo que nosotros jugamos para conseguir que estén más compactos. Quitamos verde y vuelve a salir, pero en las zonas que a nosotros más o menos nos interesa, lo vamos dirigiendo. Entonces, esta limpieza de hojas que estoy haciendo no debe ser demasiado agresiva, porque podría pasar que se parara el árbol, o sea, que tuviera un crecimiento más débil, demasiado débil, y eso no es deseable.
tener cuidado porque dentro hay muchos brotecitos pequeños, que esos hay que dejarlos intactos. También si veis que hay algún brote así axilar que está naciendo en una bifurcación en la que ya hay un par de ellos, pues hay que eliminarlo, se aclara, para que no haya una competencia excesiva y se puedan desarrollar, también para que no se formen pelotas de verde que quedan muy feas. Después de esto, después de este trabajo, bueno, el árbol tiene que volver a la sombra. Si estaba en media sombra, mejor ponerlo a sombra total, porque al recortar tanto se estaban quedando expuestas las hojas interiores que estaban protegidas por las hojas del propio árbol y se pueden quemar. Y ya pues tenemos toda la temporada las hojas ahí quemadas. Así es que un poquito de protección después de esto. Si humedecemos la copa así con un poco más de frecuencia, pues tanto mejor. Así donde ha habido cortes no hay deshidratación. Vale. Bueno, pues ya tenemos esta primera masa. Tengo las ramas ya perfiladas y esta se queda un poquito fuera. No es un problema en realidad porque bueno, se esperan brotes naciendo de aquí y bueno, esto se llenaría o bien podría cortar más atrás. Pero también este momento del Mekiri es una buena ocasión para hacer algunas correcciones. Entonces, más fácil es coger un pedacito de alambre y llevar la rama. Y así ya la tenemos en el sitio. Vale, entonces así me aseguro que voy a poder utilizarla mejor, porque ya no la tendré que cortar, los brotes llenarán ahí y bueno, se me queda la rama muchísimo más definida. Entonces aprovechar el momento Mekiri para utilizar el alambre, para esas correcciones, ¿vale? Esto por cierto es cortalambres, es la tijera esta de Masakuni que tenemos en la web. Importantísimo. Bueno, pues sigo avanzando, vamos por aquí y sigo con la poda. Vamos con el Mekiri. Este estaba como con un diseño de ramas muy natural, muy suelto. Voy a perfilarlas un poco por debajo para ver bien la línea y ver hasta dónde ajusto. Ahí. Al final, para poder recortar, me tengo que apoyar en alguna línea, ¿no? Porque, claro, estoy haciendo, o sea, necesito tener delimitadas, aunque sea mentalmente, las masas para saber dónde sobra y dónde falta. Entonces estaba ahí limpiando esa parte. Vale. Bueno, aquí tal vez debería de... Voy a meterle un alambrito.
Sí, algo pues, suave. Esta rama es para traerlo un poquito más hacia el frente y abrir la rama, que el interior está un poco apelotonada. Así le doy espacio a cada brote. Esta parte son brotes centrales, pues bueno, no hace falta, o sea, está bien que vayan hacia arriba, son los que le dan el volumen a la masa. Y no quiero masas excesivamente planas, bueno, excesivamente no quiero masas planas. Bueno, así de fácil. Ahora un poquito de perfil por debajo. Y bueno, y este proceso se va repitiendo hasta que llegamos al ápice. Estoy ahora terminando de quitar alguna de las hojas viejas, no muchas porque bueno, está muy podado, y con esto ya quedará concluido el trabajo. Y bueno, otra cosa que no comenté antes es cómo se produce la brotación después de esto. Bueno, el árbol va brotando de una manera más irregular que en la brotación de primavera, brota un poco de aquí, un poquito de allí, va por brotes, ¿no? Y si esos brotes se alargan mucho, tenemos que pinzarlos para que siga emitiendo nuevos brotes, de forma que la brotación se va produciendo poco a poco durante toda la temporada. Así es que con esto ya, bueno, pues con esto ya doy por concluido el trabajo y bueno, pues espero que a lo largo de los años podáis ir viendo la evolución de este árbol.